Hoy te traigo más escandaladas de famosos, su vida obscura y cómo se relacionan con otros artistas. Disfruta del siguiente video y suscríbete. Jajaja, comencemos. A pesar de que Quieto Set reveló un montón de detalles desgarradores sobre el abuso que Drake se enfrentó como una estrella infantil Nickelodeon, hay tanta historia de Drake que eligieron no entrar en ella, pero creo que es importante ver el cuadro completo. Después de que Drake fue repetidamente agredido por el actor entrenador de voz y el pedófilo condenado Brian Peck, Drake ha sido acusado de abusar de sí mismo varias veces. Y aunque Quieto dijo que mencionó brevemente las acusaciones, muchas personas estaban molestas con sus propias víctimas están siendo excluidas de la conversación. Y mientras las historias de estas víctimas son extremadamente importantes, también es importante notar que el New York Times acaba de emitir una retractación a su artículo sobre el presunto abuso de Drake Bell a estas chicas. Entonces, ¿qué hizo realmente y qué hizo Brian Peck con él? Y si bien las historias de estas víctimas son extremadamente importantes, también es importante notar que el New York Times acaba de emitir una retractación a su artículo sobre el presunto abuso de Drake Bell de estas niñas y cómo la psicología lo vincula todo. Y escucha, este es un tema muy sensible y súper importante, lo que explica por qué Drake se registró de nuevo en rehabilitación poco después de filmar el documental, así que no solo voy a estar escupiendo mi opinión, he estado pasando por revistas de investigación, revistiendo toneladas de material y absorbiendo tantas tomas variables como sea posible, de TikTok a Reddit a psicólogos. Vamos a entrar en un montón de cosas que no estaban en el conjunto de Quieto, porque esta es la historia completa del abuso de Drake Bell y el abuso que infligió a otros. Vamos a entrar en un montón de cosas que no estaban en el conjunto de Quieto, porque esta es la historia completa del abuso de Drake Bell y el abuso que infligió a los demás. Entonces, ¿cómo Brian llegó a Drake en primer lugar? Bueno, la respuesta a eso y todas nuestras otras preguntas se encuentran dentro del ciclo de abuso, y la primera fase es la tensión. Como muchos depredadores, para obtener acceso a Drake, Brian tuvo que crear una sensación de tensión en la vida de Drake, especialmente porque el padre de Drake era súper atento. Nunca interrumpiría nada, pero muy raramente se puso en la habitación verde. Siempre sería compensado en algún lugar donde siempre podía mantener mis ojos en Drake. Drake tenía un montón de grandes papeles como un actor infantil de Jerry Seguiré, A Home Improving y Seinfeld, pero su padre, bien significante, no tenía idea de que el entorno peligroso en el que él y su hijo estaban caminando cuando Drake reservó el show de Amanda. Drake tenía un montón de grandes papeles como un actor infantil de Jerry Seguiré, A Home Improvement y Seinfeld, pero su padre, bien intencionado, no tenía idea de que el entorno peligroso en el que él y su hijo estaban caminando cuando Drake reservó el show de Amanda. Hice un colapso completo sobre el espanto de los sets de Nickelodeon y su chico dorado convertir a tirano Dance Schneider, que definitivamente debería comprobar, pero digamos que el padre de Drake tenía razón al estar casado. Comencé a ver a Brian empezar a pasar demasiado tiempo alrededor de Drake, y él no se sentó bien conmigo. Drake estaría en el vestidor o algo y luego haría estallar a Brian. Vi este video de Brian Peck en Dolores Crecientes con Leonardo DiCaprio agarrando su hombro, corriendo a través de él y bajando por su brazo. Esa es la clase de comportamiento que lo vi con mi hijo. Leo, como sabes, es el último ídolo adolescente más caliente. El más punky, ahí está. Sí, esto es músculos. Yo vi este video de Brian Peck en Dolores Crecientes con Leonardo DiCaprio agarrando su hombro, corriendo a través de él y bajando por su brazo. Ese es el tipo de comportamiento que lo vi con mi hijo. Leo, como sabes, es el último, más caliente, ídolo adolescente, más punky que hay. Brian estaba sutilmente rompiendo barreras físicas, acercándose cada vez más a Drake. Y una de las partes más desgarradoras de la historia de Drake es cómo, en el punto en que
las sospechas de su padre eran. Así que le dije a la gente en el set, no tengo una buena sensación y ella va, tal vez usted es homófobo y yo fui ostracismo, pero su padre tenía razón, había algo fuera. Quiero decir, no que Drake o su padre lo supieran en ese momento, pero en silencio en el set, Kilo Sullivan incluso recordó estar en la casa de Brian Peck para una fiesta y Brian mostrando orgullosamente todos los niños arte y cartas penal de John Wayne Gacy, un asesino serial de muchos niños que estaba escribiendo desde la cárcel. Quiero decir, no es que Drake o su padre lo supieran en ese momento, pero en silencio en el set, Kilo Sullivan incluso recordó estar en la casa de Brian Peck para una fiesta y Brian mostrando orgullosamente todas las obras de arte de niños y cartas penal de John Wayne Gacy, un asesino en serie convicto de muchos niños que estaba escribiendo Brian desde la cárcel. Aún más raro, Brian guardó las cartas en su mesita de noche, así que, a diferencia de los padres estereotipados, normalmente nos asociamos con niños que son objeto de depredadores. Este era un padre atento, manteniendo un ojo muy cercano a su hijo y creciendo sospechoso, y Brian necesitaba que se fuera, y al hacerlo podría crear aún más tensión en la vida relativamente estable de Drake. Así que Brian realmente comenzó a meterse en la mente de mi madre y decirle las mismas cosas que me estaba diciendo, como mi padre está robando mi dinero, a nadie le gusta que mi padre esté en el set, es un problema real. Así que empezó a hacerme creer que era horrible para mi carrera. Así que Brian realmente comenzó a meterse en la mente de mi madre y decirle las mismas cosas que él me estaba diciendo, como mi padre está robando mi dinero, a nadie le gusta que mi padre está en el set, él es un verdadero problema. Así que comenzó a hacerme creer que era horrible para mi carrera. Pero le dije que nunca te fuiste de Drake junto con Brian Peck y nunca le dejaste estar cerca de él sin supervisión alguna, pero desafortunadamente la mamá de Drake no lo escuchó. No solo dejó que Brian siguiera viendo a Drake, sino que lo hizo llevar a Drake a audiciones. En lugar de hacerle saber a su padre que necesitaba un paseo, no solo eso, ella comenzó a estar de acuerdo con Brian en que Drake debía dormir en casa de Brian cuando era demasiado tarde para conducir. El plan de Brian había funcionado, Drake tenía tensión con su padre, su madre estaba ocupada con su propia vida y finalmente, después de ver que finalmente había aislado a Drake y fuera de la vista de sus padres, Brian hizo su movimiento. Yo estaba durmiendo en el sofá donde solía dormir y me desperté y él me estaba agrediendo sexualmente. E incluso después de ese primer asalto, Brian siguió subiendo la presión. Sabía que Drake estaba demasiado asustado para decirle a alguien porque Brian amenazó con que nunca volvería a trabajar y todo lo que Drake quería era ser una estrella. Pero el abuso simplemente se estaba intensificando. ¿Por qué no piensas en las peores cosas que alguien puede hacer a alguien como una agresión sexual? Y eso responderá a tu pregunta. Verás, cuando los abusadores tratan de crear tensión en las vidas de sus víctimas, no es solo en sus relaciones importantes, también puede estar en su estabilidad general. Verá, cuando los abusadores tratan de crear tensión en la vida de sus víctimas, no es solo en sus relaciones importantes, también puede ser en su estabilidad general. Por ejemplo, Drake estaba en una posición muy vulnerable en este punto, porque a pesar de que Nickelodeon había disparado al Drake y José Pilatos debido a una refundición, iban a volver a disparar al piloto de todos modos, significando que en realidad había un riesgo de que si Drake hablaba de Brian, Nickelodeon simplemente lo refundiera también. Brian se aprovechó de esto para crear otro punto de tensión e inestabilidad para mantener su control sobre Drake. Esto es lo que hacen los abusadores. Si escuchas a los sobrevivientes hablar de momentos en que estaban caminando sobre cáscaras de huevo o esperando a que la próxima sesión cayera, esta es la fase de la que están hablando. Es un estado constante de miedo y adrenalina. No sé si el comportamiento de hoy es una especie de búsqueda equivocada de más dinero o atención, pero estoy revisando mis opciones legales. Pero esto es lo que pasa con la respuesta de Drake. Puede que no se dé cuenta de esto, pero ambas cosas pueden ser verdad. Melissa puede ser víctima de un abuso horrible y aún así volver a su abusador en un momento de necesidad.
Porque en estas relaciones hay un sentido tan retorcido de amor incondicional. Ustedes traumatizan un vínculo en el ciclo de abuso. Usted traumatiza la unión en el ciclo de abuso, así que eso es lo que sabemos por los dos lados. Pero de cualquier manera, usted podría preguntarse: ¿por qué Drake abusaría de alguien después de todo lo que pasó? Bueno, hay una razón psicológica para eso. Obviamente la historia de cada sobreviviente es diferente, pero este fenómeno de sobrevivientes de abuso, convertirse en el abusador, está realmente bien documentado, especialmente para las personas que sufrieron ensayo a largo plazo como un niño como Drake. Doctora Elizabeth Arenas frases muy bien. Al convertirse en abusador, alguien que ha sido abusado puede jugar el papel de la persona más poderosa en la relación en un intento de superar la impotencia que sentían. Al convertirse en un abusador, alguien que ha sido abusado puede jugar el papel de la persona más poderosa en la relación en un intento de superar la impotencia que sentían. Desafortunadamente, esto no es efectivo y pueden dominar repetidamente a otros en un intento inútil de superar la debilidad que experimentaron. Piénsalo, Brian estaba constantemente ejerciendo su experiencia y conexiones sobre Drake para obligarlo a hacer lo que él quería. ¿Tiene sentido que Drake, se diera cuenta o no, gravitaría hacia las personas que eran más jóvenes que él y tenían un interés en la industria? Estaba recreando la dinámica al vincularse sobre lo que inicialmente lo conectaba a él y a Brian, un amor de la industria. Solo ahora, en lugar de que alguien más viejo fuera capaz de manipularlo, Drake era el que más sabía, que tenía las conexiones, que podía dar o quitar. Solo ahora, en lugar de que alguien mayor fuera capaz de manipularlo, Drake era el que más sabía, que tenía las conexiones, que podía dar o quitar. Sus nuevos socios más jóvenes no podían empuñar eso sobre él. Otra cosa que los sobrevivientes del ensayo a menudo encuentran, además de buscar la atención, como vimos antes, es este sentimiento de ira equivocada. Pueden estar tan enojados por lo que les pasó que atacan a otros, especialmente a las personas cercanas a ellos con quienes se sienten más seguros. El problema es que no es seguro o justo para esos seres queridos. Y otra cosa que perpetúa este ciclo es que cuando sus experiencias sexuales formativas están rodeadas por esta neblina de abuso y coerción, también puede hacer que sea difícil para los sobrevivientes entender lo que es incluso comportamiento sexual apropiado. Tienen ese sentido distorsionado de lo que es normal para encontrar sexy y donde normalmente se encuentran los límites. Y otra cosa que perpetúa este ciclo es que cuando tus experiencias sexuales formativas están rodeadas por esta neblina de abuso y coerción, también puede hacer que sea difícil para los sobrevivientes entender lo que es incluso comportamiento sexual apropiado. Tienen este sentido distorsionado de lo que es normal encontrar sexy y donde los límites normalmente mienten. Los socios quieren que actúen súper agresivos o súper sumisos. Y toda esta confusión se compone inadvertidamente creando muchos más momentos de incidente donde las cosas hierven y pierden su fresco verbal y físicamente. Pero ¿por qué una víctima se quedaría con su abusador? Quiero decir, Drake sufrió a manos de Brian Pez por un tiempo, incluso manteniéndose callado cuando la madre de su primera novia lo envió a un terapeuta. Y Drake tuvo una relación de 2 años con Melissa y una relación de 5 años y compromiso con Pitón. Si todo fue tan malo, ¿por qué no corrió antes? Y Drake mismo tenía una relación de 2 años con Melissa y una relación de 5 años y compromiso con Pitón. Si todo era tan malo, ¿por qué no funcionaban antes? Bueno, eso es porque, basado en las cuentas de Melissa y Pitón de sus relaciones, Drake, abusando de ellos, los metió en el ciclo de abuso también, ¿no? El número de víctimas derivadas del abuso original de Brian Pez sigue creciendo y una parte de ese crecimiento es la siguiente fase: tanto Drake y sus víctimas ciclo a través de reconciliación. Hay varias razones diferentes por las que la gente se queda y están dispuestos a reconciliarse con sus abusadores. Una de las principales es que todo el abuso en sí mismo, los comentarios despectivos, los fuegos y dudas y encuentros físicos como Melissa descrito, se acumulan para hacer que la víctima se sienta inadecuada e indignada de una relación genuinamente cariñosa. Con un abusador como Brian, es en gran medida impulsado por la carrera.
Uno de los principales es que todo el abuso en sí mismo, los comentarios despectivos, la luz de gas y la duda de sí mismo y los encuentros físicos como Melissa descrito se acumulan para hacer que la víctima se sienta inadecuada e indigna de una relación genuinamente cariñosa. Con un abusador como Brian es en gran parte impulsado por la carrera. Si lo soportas y te quedas conmigo, haré tu carrera porque ¿quién más va a creer en ti así? E incluso si lo hacen, me aseguraré de que todo el mundo te odie. De la sala estaba lleno de directores, productores, escritores, actores, pero han habido algunos aspectos positivos que Drake puede esperar aferrarse a todo esto para permanecer en un camino más saludable. Personas que han estado alabando a Drake por hablar y venir adelante. Un montón de gente realmente famosa firmó cartas en apoyo de él. Algunos incluso dijeron que fue tentado. Quiero decir, ¿cómo el foqueo nos va a decir que un adulto es tentado? Algunos incluso dijeron que estaba tentado. Quiero decir, ¿cómo el foqueoso vas a decir que un adulto está tentado? E incluso parece que ha traído Drake y José de nuevo juntos. Ha tratado de hablar conmigo y ayudarme a trabajar a través de esto y ha sido realmente grande. Ha estado en un largo viaje desde el momento en que conoció a Brian Peck por primera vez hasta ahora, pero dado todo lo que ha hecho a otras personas, ¿hay realmente un camino a la redención para él? Quiero decir, Brian Peck, un pedófilo condenado que le hizo todas esas cosas a Drake cuando era más joven, ha estado caminando por ahí libre de escocés todo este tiempo. Después de su sentencia de 16 meses, volvió a trabajar en Hollywood. Solo mira su IMDb. No sé la respuesta, pero siento que tiene que haber alguna posibilidad de redención para Drake si su abusador puede caminar libremente. Puede que no sea capaz de escribir sus propios errores, pero con suerte, compartiendo su propia historia y apoyando a otros sobrevivientes que vienen hacia adelante, puede encontrar algún nivel de redención y curación. Todos merecemos la oportunidad de ser una mejor persona. Eso es lo que más sabemos sobre lo que le pasó a Drake, aunque todavía podría haber mucho más por ahí, así como mucho más sobre las otras cosas terribles que pasaron bajo el control de Dan Schneider. Lo cual, por cierto, si aún no has visto mi último video, he entrado en muchas más cosas sobre Dan Schneider que bastante en el set no cubrieron, así que asegúrate de comprobarlo. Por cierto, si aún no has visto mi último video, he entrado en más cosas sobre Dan Schneider que en el set no han cubierto. Este es un tema tan difícil de discutir, pero es importante aprender sobre todo esto para que puedas estar atento a estas cosas que suceden en tu vida o en la vida de las personas que te importan. Y si sientes que tú o alguien que conoces puede ser una víctima y no sabes a dónde acudir, pondré el número a una línea telefónica de apoyo para sobrevivientes de abuso en la descripción.